En el vídeo de hoy repasamos lo más destacado del Chelsea-Bayern y del Nápoles-Barça y os traigo las claves de los partidos que se disputan esta noche. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Vamos a repasar en otro vídeo dedicado a la Liga de Campeones lo más destacado que ocurrió en la noche de ayer y os voy a dar las claves de las eliminatorias que se disputan esta noche. Comenzamos por una eliminatoria que parece ya estar resuelta. Tras el 0-3 del partido de ida, el Bayern desde el primer momento fue capaz de dominar el encuentro, de mandar, de hacer que el Chelsea no pudiese jugar como hace habitualmente, jugando desde atrás. Fue imposible que lo pudiese hacer el equipo de Frank Lampard, que cambió el esquema para intentar contrarrestar las grandes virtudes que tiene este Bayern, que está en un momento de forma tremendo, con jugadores muy inspirados como Müller, como Alphonso Davies, también Gnabry, también Lewandowski, que en la noche de ayer fueron capaces de brillar. El Chelsea tuvo alguna buena oportunidad también intentando la presión arriba, no fue capaz de materializarla porque le falta esa calidad diferencial que hace que este tipo de equipos puedan pasar las eliminatorias. El Chelsea, como os digo, no tiene este tipo de calidad y el Bayern sí, sobre todo teniendo en cuenta los grandes momentos de forma que atraviesan sus jugadores más importantes. Anoche pudimos ver la combinación entre Robert Lewandowski, al que yo le demandaba en el vídeo de su previa de este Chelsea-Bayern que fuese muy importante, que tenía que aparecer en la eliminatoria. Anoche nos dejó 2 asistencias y un gol, y el delantero polaco, que de momento está siendo el hombre de la Liga de Campeones. El Bayern fue capaz de presionar, como os digo, muy arriba todo el encuentro, incomodar de forma constante la salida de balón del Chelsea, y a partir de ahí llegaron las oportunidades para el conjunto alemán, que fue capaz de materializarlas gracias a la gran combinación entre Gnabry y Lewandowski, que, como os decía, está en un momento de forma increíble y para mí está siendo el mejor jugador de la competición en esta edición 2019-2020. El Bayern obviamente ha dejado totalmente encarrilada su eliminatoria, salvo milagro increíble. El Bayern va a estar en los cuartos de final y presenta su candidatura al título de esta edición 2019-2020 de la Liga de Campeones. Cambiamos de eliminatoria, vamos a hablar ahora de ese Nápoles-Barça que terminó con un 1-1, que podríamos decir que es bastante productivo para el poco juego que se vio, sobre todo en la creatividad de ocasiones que faltó por parte de ambos equipos, en un encuentro muy cerrado en la primera parte, en la que el Nápoles pudo adelantarse con ese buen gol de Mertens. En mi opinión, Ter Stegen creo que puede hacer un poquito más en vez de quedarse mirando, porque el tiro no iba totalmente a la escuadra. El Nápoles se cerró muy bien con esa línea de 4-5-1 en la que Dries Mertens estaba prácticamente como otro centrocampista más. El Barça no encontró soluciones. Hemos visto que contra este tipo de equipos le cuesta muchísimo si Leo Messi no es capaz de marcar la diferencia. Ayer el crack argentino fue capaz de combinar bien con sus compañeros, pero no ser decisivo como lo vemos habitualmente. El Barça, como os digo, hasta que llegó el primer gol, el 1-1, en el que Griezmann vuelve a ser muy importante abriendo la lata. Creo que el francés es cierto que no está teniendo mucha contribución al juego del equipo blaugrana con balón, pero sin duda en la faceta goleadora está siendo importantísimo, marcando la mayoría de sus goles, significando que son los que abren la lata en el marcador, que sabemos, sobre todo en este tipo de encuentros tan cerrados, que marcar ese primer gol es muy importante. Ayer se vio de nuevo el Nápoles, a partir de ese 1-1 tuvo que abrirse, empezar a intentar sacar el balón jugado desde atrás, y ayer el Barça se mostró muchísimo más cómodo, pudiendo presionar hacia arriba, no teniendo todo el rato la responsabilidad de crear la jugada, sino pasando esa responsabilidad a un Nápoles que obviamente no estaba contento con ese 1-1, que deja la eliminatoria muy a favor del conjunto blaugrana, teniendo en cuenta que el Camp Nou para mí es el estadio más difícil de esta Liga de Campeones. Se ha podido ver en los últimos años, el Barça en casa se transforma y es un equipo casi imbatible. Para ese partido de vuelta va a tener sanciones muy importantes y jugadores que están al borde de la sanción todavía más importantes, teniendo en cuenta la falta de recambio. Leo Messi y Griezmann tienen 2 amarillas, a la siguiente se perderían un partido. Hay que recordar que hasta semifinales no se limpian las tarjetas y como os digo, el argentino y el francés están al borde de la suspensión, a una baja que sería
importantísima para el conjunto blaugrana. Los que sí están sancionados son Busquets y Vidal. El chileno hizo, bueno, pues casi se autoexpulsó con una patada y luego encarándose con un rival, con Mario Rui, el lateral izquierdo del Nápoles, que fue capaz de sacar de sus casillas al chileno, que no debería entrar en este tipo de provocaciones. Es un jugador muy experimentado, es cierto que es de sangre caliente y ayer lo demostró cometiendo ese error que puede ser importante no solo para el Barça, sino también para la cantidad de minutos que Quique Setién le pueda dar en los siguientes partidos. Y pasamos ya a las claves de las eliminatorias que se disputan esta noche. Vamos de menos a más, comenzamos por esa eliminatoria entre el Olympique de Lyon y la Juventus, en mi opinión la más desigualada de esta ronda de octavos de final de la Liga de Campeones, y por eso yo creo que la primera clave del conjunto francés es competir la eliminatoria, que el partido de vuelta tenga que jugarse, es decir, que tenga importancia en el resultado final. Por eso yo creo que el conjunto francés, teniendo en cuenta sobre todo las bajas tan importantes que tiene, que es una temporada muy complicada para ellos, también con un entrenador que ha entrado a mitad de temporada con Rudy García, creo que la principal clave de esta eliminatoria por parte del Olympique de Lyon es competir sobre todo este partido de ida para poder dar una buena imagen, algo que en los partidos de Liga Francesa, por ejemplo, estamos viendo que no es habitual. La segunda clave por parte del conjunto francés es ser capaz de forzar contraataques, transiciones que hagan que la Juventus muestre una de sus debilidades, que es la transición defensiva, sobre todo en el centro del campo. No tiene jugadores demasiado veloces que puedan ser especialistas en recuperar la posesión si la pierden, muy arriba sobre todo, y por eso yo creo que el Olympique de Lyon tiene que forzar transiciones. La tercera clave, obviamente, teniendo en cuenta a Cristiano Ronaldo, es alejar al portugués lo máximo posible de su propia área, y por eso creo que a través de la posesión o de una presión alta que haga que la Juventus no pueda salir con facilidad desde atrás con el balón, puede hacer que el portugués no se encuentre cómodo y no pueda estar tan presente en la eliminatoria como le gustaría a Mauricio Sarri. Cambiamos de bando, vamos ahora con las claves por parte de la Juventus en esta eliminatoria contra el Olympique de Lyon. Si decíamos que para el conjunto francés era muy importante alejar a Cristiano Ronaldo del área, de las zonas de remate, para el conjunto italiano es todo lo contrario. Necesita que el portugués se sienta cómodo, que siempre esté o cerca del área o en el borde de ella, para que pueda rematar bien los centros laterales o para que pueda combinar con Dybala en esas combinaciones por dentro que puedan hacer muchísimo daño a una defensa poco sólida como la del Olympique de Lyon. La segunda clave por parte del conjunto italiano en esta eliminatoria es ser capaz de controlar el balón, de marcar el ritmo del partido a través de la posesión. Pjanic es el metrónomo de este equipo y su conexión con Dybala y Cristiano Ronaldo, como os decía, puede hacerle muchísimo daño al conjunto que entrena Rudy García. La tercera clave por parte de la Juventus es evitar las transiciones, que el Olympique de Lyon pueda sacar la velocidad que sus jugadores de arriba, sobre todo los delanteros, tienen y que puede hacerle muchísimo daño, porque la Juventus no es un equipo que se le dé demasiado bien correr hacia atrás, no es un especialista en la transición defensiva, sobre todo porque Pjanic, su jugador clave para la salida de balón y para controlar el ritmo del partido a través de la posesión, no es un jugador demasiado bueno físicamente corriendo hacia atrás. Vamos con la mejor eliminatoria de estos octavos de final de la Liga de Campeones, ese enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City, del que yo espero muchísimo y que tengo muchísimas ganas de ver, deseando que lleguen ya las 9 de la noche para poder verlo. Como os digo, yo espero muchísimo porque son dos favoritos a hacerse con la orejona, a ser campeones de Europa, y se va a ver como uno de ellos se va a quedar por el camino. Comenzamos por las claves, por parte del Real Madrid, la presión en la salida del balón del Manchester City. Conjunto de Guardiola arriesga muchísimo, es una zona en la que comete errores. Es cierto que es la mejor salida del balón del mundo, en mi opinión, pero creo que si el Real Madrid es capaz de presionar tan bien como lo está haciendo desde que comenzó, bueno, podríamos decir, desde la mitad de la temporada más o menos, porque los primeros meses con Zidane fueron bastante complicados, teniendo resultados bastante malos. Como os digo, con la presión que puede ejercer el Real Madrid, con Fede Valverde, con Casemiro, también con Kroos, que presiona muy bien hacia arriba. Es cierto que al alemán le cuesta más replegar en bloque bajo cuando su equipo está esperando que los ataques del equipo rival. Creo que puede hacer muchísimo daño a un Manchester City acostumbrado a fallar en este tipo de eliminatorias. La segunda clave por parte del Real Madrid es encontrar a Benzema, que el francés se sienta cómodo y pueda combinar con sus compañeros, porque esto es sinónimo de que el Real Madrid va a tener
tener la posesión, y el Manchester City sufre cuando no tiene el balón. Está acostumbrado el equipo de Guardiola a ser muy dominante en los partidos, a tener niveles altísimos de posesión, y por eso creo que si el Real Madrid, con la calidad de sus jugadores y con la cantidad de centrocampistas que en principio parece que va a poner Zinedine Zidane, puede hacer daño al City con esas combinaciones, reteniendo el balón, teniendo la posesión y combinando, aunque le falte algo de pegada al conjunto de Zinedine Zidane. Y la tercera clave por parte del Real Madrid es contrarrestar, evitar que aparezca constantemente Kevin De Bruyne. Sin duda es el mejor jugador del Manchester City y se va a mover en una zona muy delicada, la media punta, la espalda de Toni Kroos. Por eso creo que Casemiro, Sergio Ramos y Ferland Mendy van a tener ahí un duelo muy importante que van a tener que ganar, porque el belga ahora mismo es el mejor jugador del Manchester City, el más determinante y el que va a marcar si el conjunto inglés tiene opciones reales de pasar a los cuartos de final. Cambiamos de bando, vamos ahora con las claves por parte del Manchester City, del equipo que entrena a Pep Guardiola. La salida de balón es muy importante, no tiene salida en largo apenas por la falta de altura de sus jugadores, aunque Ederson tiene un saque muy potente y hay que ver si es capaz de sorprender a los defensas del Real Madrid con la posición de los delanteros del conjunto inglés. La segunda clave por parte del Manchester City es minimizar los errores tan graves que ha tenido en eliminatorias anteriores. Lo vimos el año pasado en la eliminación contra el Tottenham, un partido que parecía controlado claramente y en el que dos errores muy importantes de Aymeric Laporte, que estaba haciendo una grandísima temporada, le costaron y le pusieron la eliminatoria muy en contra al conjunto de Pep Guardiola. Y la tercera clave en esta eliminatoria que yo tengo tantas ganas de ver es la actuación de Kevin De Bruyne. El belga es cierto que ha tenido muy buenas actuaciones en la Premier, sobre todo en su segunda temporada con Guardiola fue increíble su actuación, pero yo creo que necesita dar un golpe encima de la mesa, demostrar que es uno de los mejores jugadores del mundo, en mi opinión ya lo es, pero creo que debe demostrarlo en la mejor competición de clubes del mundo, y qué mejor que hacerlo en un estadio como el Santiago Bernabéu, contra el equipo que más Copas de Europa tiene, que más Ligas de Campeones ha ganado. Por eso creo que el papel de Kevin De Bruyne en esta eliminatoria es fundamental para que el Manchester City tenga posibilidades reales de estar en los cuartos de final. Espero que os haya entretenido. Si es así, ya sabéis, dejad vuestro like, activad la campanita para que os llegue la notificación cuando subo vídeo y nos vemos en el próximo.